Pensemos en esto por un momento. Es el año 1953. En una habitación lúgubre, un héroe de guerra estadounidense, un piloto capturado en Corea, está repitiendo una confesión. Pero su voz es plana, casi robótica, sin emoción alguna. Admite crímenes de guerra terribles, pero lo que de verdad da miedo no es lo que dice, sino cómo lo dice. Es como si su humanidad hubiera sido borrada. Cuando sus interrogadores, ya desesperados, le preguntaron cómo es que sabía los detalles de los ataques que confesaba, esta fue su respuesta. Una respuesta que, la verdad, le heló la sangre a la inteligencia estadounidense. Este piloto, y muchos otros como él, volvieron a casa repitiendo confesiones como si estuvieran programados. De repente, la Guerra Fría tenía un nuevo y aterrador campo de batalla. Fue un periodista y operativo de la CIA, Edward Hunter, quien le puso nombre, lavado de cerebro. La idea de que el enemigo no solo podía matar a tus soldados, sino que podía robarles la mente y convertirlos en sus títeres, se convirtió en la peor pesadilla de Washington. Ya no era una guerra por territorios, sino por el control del alma humana. Ante esta posibilidad, el pánico se apoderó de los más altos mandos de la inteligencia estadounidense. Se dieron cuenta de que no estaban luchando contra balas y bombas, sino contra algo mucho más sutil, una nueva clase de guerra, donde el campo de batalla era la mente, y lo peor, sentían que la estaban perdiendo. Y esta pregunta los llevó a un camino muy oscuro, un viaje para entender y, eventualmente, dominar el arma del enemigo. Y lo más irónico de todo es que este viaje no empezó en laboratorios de Estados Unidos, sino en las ruinas todavía humeantes de la Alemania nazi. Así es. Para aprender a controlar la mente, la inteligencia estadounidense recurrió a quienes la habían estudiado de la forma más brutal posible, los científicos de los campos de concentración nazis. Este pacto con el diablo se conoció como Operación Paperclip, un acuerdo secreto para conseguir conocimiento prohibido sin importar el costo. Hay que entender el ambiente de la época. El mundo de la posguerra estaba ahogado en paranoia. La cortina de hierro había partido el mundo en dos. La bomba atómica prometía la aniquilación. Y para colmo, el macartismo convenció a todo el país de que el enemigo ya estaba dentro, infiltrado. En un clima así, cualquier medida, por extrema que fuera, parecía justificable. Esto, por supuesto, creó una contradicción brutal. Mientras el mundo entero miraba los juicios de Nuremberg, donde se procesaba públicamente a los criminales nazis, en secreto, la inteligencia estadounidense los estaba reclutando. La lógica era simple y terrible. Su conocimiento era demasiado valioso como para que cayera en manos de los soviéticos. El caso de Kurt Blome es el ejemplo perfecto. Blome era un experto nazi en guerra biológica que probaba sus armas en prisioneros. Fue a juicio en Nuremberg, pero la inteligencia estadounidense intervino, escondió pruebas y consiguió que lo absolvieran. Unos meses después, ¿dónde estaba? Trabajando para el programa de armas químicas de Estados Unidos, compartiendo todo su monstruoso conocimiento. Esta mentalidad, esta idea de que para luchar contra el enemigo tienes que adoptar sus propios métodos, se iba a convertir en la filosofía central de una nueva institución que estaban haciendo para operar, precisamente, en las sombras. Claro, una mentalidad tan peligrosa como el fin justifica los medios necesitaba un hogar, un lugar diseñado para operar más allá de las reglas, de la ley. Y ese lugar iba a ser la recién formada Agencia Central de Inteligencia, la CIA. La CIA nació con la Ley de Seguridad Nacional de 1947. Pero enterrada en el texto había una cláusula, deliberadamente vaga. Esta frasecita, realizar otras funciones y deberes, era en realidad una puerta trasera legal. Un cheque en blanco para permitir operaciones encubiertas sin tener que rendirle cuentas a nadie. Y el hombre que iba a usar ese cheque en blanco fue Allen Dulles. Como director de la CIA, él no veía a la agencia como un simple recolector de información. No, para él era una daga clandestina. Dulles era un anticomunista fanático y para él cualquier medio era aceptable con tal de derrotar a la Unión Soviética. No existían líneas morales que no estuviera dispuesto a cruzar. Con Dulles al mando, los programas de control mental se aceleraron. Empezaron con el proyecto Bluebird en 1950, que en teoría era defensivo, pero para 1951 ya había evolucionado a Artichoke, un programa puramente ofensivo. El objetivo ya no era defenderse,
sino crear asesinos programados, un candidato manchú de la vida real. Pero estos primeros métodos eran brutales e impredecibles. Combinaban drogas, hipnosis, tortura. Era como intentar hacer una cirugía con un mazo. La CIA necesitaba un bisturí, necesitaba un enfoque científico y para eso necesitaba un maestro químico. Y lo encontraron. Se llamaba Sidney Gottlieb, un químico brillante, con un deseo casi fanático de servir a su país. Gottlieb era un pragmático total. Él creía que para derrotar a un enemigo sin alma como la Unión Soviética, había que estar dispuesto a explorar esas mismas artes oscuras, sin límites ni escrúpulos. En 1953, Allen Dulles llamó a Gottlieb a su oficina y le dio una orden directa, escalofriante. Le dio un presupuesto casi ilimitado y cero supervisión. La misión: encontrar la forma de quebrar la mente humana y luego reconstruir la voluntad de la CIA. El 13 de abril de 1953 nació oficialmente el proyecto MK-Ultra. El nombre en clave ya lo decía todo. MK era la designación del departamento de Gottlieb, y Ultra era el término que se usaba en la Segunda Guerra Mundial para la inteligencia del más alto nivel, la que cambiaba el curso de la historia. Así que el escenario estaba listo. La CIA tenía la justificación, el director, el químico y el dinero. La tormenta perfecta estaba por desatarse. Solo faltaba un último ingrediente: el arma perfecta, la llave química para abrir la mente. Y esa llave ya existía, un compuesto descubierto por accidente en un laboratorio suizo. Una sustancia tan potente que prometía no solo abrir las puertas de la percepción, sino derribarlas por completo. Su nombre: dietilamida de ácido lisérgico. Para la CIA, el LSD no era una droga recreativa, para nada. Era un arma en potencia. Creían que sus efectos, que disuelven el ego y destrozan la percepción de la realidad, podrían ser el catalizador perfecto para derrumbar las defensas psicológicas de una persona, dejando su mente desnuda, vulnerable y lista para ser reprogramada. Y así, armados con la paranoia de la Guerra Fría, con el conocimiento prohibido de los nazis y con un nuevo y poderoso químico, la CIA se dispuso a lanzar el programa de control mental más siniestro jamás concebido. Y la pregunta que dejaron a su paso resuena hasta hoy. ¿Para derrotar a un monstruo es necesario convertirse en uno?